¿Por qué? Es una gran pregunta. Voy a dedicarle 3 minutos. ¿Por qué una gran parte de la sociedad mexicana no toma las cosas en serio? Como el respeto a la propiedad pública y privada, el ejercicio profesional de la función pública, etcétera. Porque sus dirigentes, sus líderes, sus ejemplos no lo toman en serio. Una cosa que no quieren entender algunos es que la corrupción se combate de arriba hacia abajo. Que si a ti te da igual todo, como diputado, no esperes que tus representados les importen las cosas. O como senador, o como policía, o como jefe de la policía, como procurador, como encargado de una oficina pública, o como presidente de la República. Si a ti te la suda o te la sopla, a la ciudadanía se la va a soplar. El derrumbe moral viene desde arriba. La creciente corrupción ha venido desde arriba y abajo solamente se reacciona. Abajo se reacciona. Cuando combates la corrupción desde arriba, el caso clásico es el de los intocables y el de la eliminación de la corrupción brutal que había a raíz de la prohibición del alcohol, tú empiezas arriba. Limpias arriba y entonces vas limpiando hacia abajo. No puedes empezar desde abajo, no puedes hacer campañas para que la gente no pague cohechos si todo el Estado y todas las personas con las que se relaciona en el Estado le están pidiendo cohechos para poder para cumplir con aquello que se supone que debería ser su deber. Hombre, no, yo no quiero pagar cohechos, pero si no me dan el pasaporte, no me dan el permiso, no me dan la autorización, no me dan el certificado, no me dan el acta, no me dan nada. O me lo retrasan y me lo alargan muchísimo tiempo, porque la burocracia tiene ese poder. Cuando tú, como presidente, te da igual lo que hace el narco, y el narco no tiene respeto por la vida, los asesinatos entre la población que no está involucrada con la delincuencia también crecen. La impunidad está garantizada. ¿Pero quién garantiza la impunidad? La sociedad no. Quien garantiza la impunidad es quien está arriba, quien controla la policía y le dice, no te metas con ellos, no persigas delincuentes, hombre. Si ves un delincuente, le das un abrazo. Entonces, la degradación brutal que ha sufrido México se debe fundamentalmente al nivel de putrefacción en los niveles más altos. Y esto que se suponía que se iba a revertir con la llegada del Obrador al poder en 2018, pues no fue así, fue precisamente lo contrario. Se agudizó la putrefacción porque además, junto a todo eso, por lo menos otros mantenían la simulación del respeto a las instituciones. El Obrador ha atacado a todas las instituciones, menos al ejército. Ha atacado a la democracia, ha insultado a los periodistas, ha insultado a los científicos, ha insultado a los expertos, a los ingenieros, a las personas que quieren estudiar, a las personas que quieren vivir mejor. Ha insultado a todo el mundo. ¿Vale? Esas son las reglas del juego. Si tú impones esas reglas del juego, ¿qué esperas? Es muy raro que desde abajo haya una reacción brutal. En 1985 hubo cierta reacción cuando Miguel de la Madrid se negó a sacar al ejército a la calle para empezar a reaccionar ante el terremoto del 85, porque el secretario de la Defensa, que no me acuerdo quién era, y el regente de la ciudad, que no me acuerdo quién era tampoco, afortunadamente, se estaban peleando a ver quién se iba a hacer cargo de la respuesta ante el desastre del terremoto del 85. Los ciudadanos salieron a la calle y se organizaron. Y yo siempre sentí que eso retrasó, por lo menos del 85 al 90, la putrefacción que ya venía sintiéndose por parte de las calles, la creciente delincuencia, la creciente falta de respeto a la convivencia sana de una sociedad. Y siento que en México se paró eso 5 o 6 años, por lo menos en la Ciudad de México, debido a lo que vivimos en el 85. Pero esa es la realidad, ¿no?
de la sociedad va a tener el respeto a aquello a lo que sus instituciones le tengan respeto. Si yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Si yo no te respeto a ti. Y creo que tenemos un gobierno, tiene un gobierno en México que le ha perdido el respeto a todas las instituciones y a todo lo que no es la figura presidencial.